Buongiorno a tutti, mi Buenos chiamo... días a todos, me llamo Perry, soy agrónomo del Departamento de Ciencias Médico-Veterinarias de la Universidad de los Estudios de Parma. Hoy voy a presentar una nueva cita del WebMITA que precisamente está organizado por el Máster Internacional en Tecnología de Alimentos en colaboración con la Universidad de Parma, que es y la Universidad de Buenos Aires, Master MITA, que alcanza este año, en mayo, va a comenzar la 15ª edición para Argentina y la 8ª edición para Latinoamérica. Por lo tanto, aprovecho para recordar esta meta de esta 15ª cita con el Master MITA, que comienza en mayo y, como decíamos, hoy el WebMITA organiza un seminario que seguramente es muy interesante sobre un tema muy actual que nos toca un poco a todos de cerca y que todos conocemos. Y que la profesora que dará la clase es la profesora Barbara Prandi de la Universidad de Parma, investigadora en el Departamento de Ciencias de Alimentos y en la Universidad de Parma, y también en química de los alimentos. El tema que vamos a dar hoy es el que se refiere, es el título, Nuevas estrategias para la intolerancia al gluten con trigo de bajo impacto para prevenir la celiaquía. Este es un título que se refiere a un tema que muy actual y conocido un poco por todos, y nos interesa seguramente a todos. El seminario, el tema de la presentación de la profesora, cuando termine se podrán hacer preguntas y las van a poder formular escribiéndolas sobre el chat y en la plataforma. Entonces, durante el seminario ustedes pueden hacer y escribir las preguntas que luego serán presentadas a la profesora y respondidas por ella. Ya no me queda más que ceder la palabra a la profesora Prandi para tratar justamente este tema. Y nos veremos nuevamente al final. Les deseo buen trabajo. Gracias por la presentación. Soy Bárbara Prandi y ahora voy a compartir mi presentación. Ok, potete sentirmi e vedete ¿Me la... escuchan? ¿Ven la presentación? Ok, perfetto. Allora, in questo Entonces, seminario di en este seminario de hoy nos vamos a ocupar guardare de un evaluar un tema in voga, que está muy en boga, que es el de la intolerancia al gluten. Y en particular nos vamos a referir y vamos a ver cuáles son los factores que pueden influir el impacto del gluten, es decir, del trigo, en nuestra dieta en relación a la celiaquía y a otras patologías correlacionadas a las proteínas del trigo. Quindi, innanzitutto, Ante todo, dobbiamo sapere tenemos que saber dónde se encuentra el gluten. il glutine El gluten se encuentra en el sia trigo, nel grano tecnico, tanto en el trigo blando, el que se utiliza para la producción de pan, galletitas u otros panificados, y también en el grano, en el trigo duro, que se utiliza típicamente para la producción de la pasta, los fideos y de algunos panes particulares, como por ejemplo los panes típicos del sur de Italia. Además del trigo, existen proteínas muy similares al gluten también en otros cereales. Por ejemplo, en el trigo spelta, en el farro y también en el kamut, que es el nombre comercial del grano Khorasan.
así como en el farro monococo. Entonces, el gluten no solo está presente en los trigos modernos, entendidos como granos blandos y duros, sino que también en algunas variedades históricas más antiguas, como el farro monococo, el bicoco o el spelta. Y también hay variedades particulares de trigo antiguo, por ejemplo, algunas variedades antiguas italianas como la Capelli, Timila, Russello o Scorzonera. También los granos, el trigo antiguo también contienen gluten. Además, existen dos cereales que son la cebada y el centeno, que si bien no forman parte de la gran mayoría, tienen proteínas muy parecidas a las del gluten y por lo tanto no pueden ser consumidos por los sujetos que padecen celiaquía. Entonces, obviamente, la cebada no puede ser consumida por un sujeto celíaco ni como cereal, ni tampoco como los productos principales que se obtienen, que es la cerveza. Y también el centeno tampoco puede ser consumido por los que sufren celiaquía porque contienen gluten. Por último, les cito la avena. La avena es un cereal cuya utilización por parte de los celíacos se debate, está discutido. Hay una escuela de pensamiento que dice que la avena puede ser consumida por los celíacos. En cambio, hay otra escuela que tendería a excluirla de la dieta de los sujetos que sufren celiaquía. Esto por dos principales razones. La primera es que las proteínas de la avena, si bien no son netamente definibles como gluten, son bastante similares. Tienen una secuencia de aminoácidos bastante similares. Entonces, podría ser reconocida por el sistema inmunológico de los celíacos. Otro motivo que con frecuencia es que la avena está contaminada con trigo, porque, por ejemplo, la maquinaria para la recolección es el mismo, porque los hilos de almacenamiento son los mismos, porque a lo largo de la cadena de producción puede existir una contaminación por parte del trigo. Y les recuerdo que para definir un alimento como gluten free, es decir, sin gluten, el límite máximo de trazas, de huellas de gluten que se pueden encontrar en su interior es de 20 ppm. Y por lo tanto es una cantidad muy baja. Bastaría tener una mínima cantidad de trigo para contaminar todo el lote de avena. Por lo tanto, recapitulando, el gluten está presente en distintas especies, entonces en el en el trigo blando y duro, siendo que son variedades o genotipos modernos como los antiguos. También está presente en el farro monococo o bicoco o el farro celta, está presente en el grano Khorasan, que desde el punto de vista genético es bastante similar al trigo duro. Está presente en la cebada, en el centeno, y digamos que el uso de la avena por parte de los sujetos celíacos es un sujeto un argumento debatido. Entonces, aquí llegamos a una pregunta bastante importante, a una divisoria de aguas, confrontándome también con Alessandro y con Giovanni antes. Hemos constatado que tanto en Italia como en Argentina existe esta tendencia reciente por parte de algunos consumidores a tratar de evitar el consumo de gluten. Entonces, por ejemplo, a excluir el pan o los fideos de su dieta,
a favor de, por ejemplo, carnes, legumbres, es decir, otros alimentos, o bien se asiste también a una compra, una adquisición de productos gluten free de personas que no son efectivamente celíacas, porque se está difundiendo a nivel de los consumidores la convicción de que el gluten hace mal, que de alguna manera irrita el intestino, provoca hinchazón u otros trastornos y que sea poco digerible y por lo tanto distintos consumidores hacen uso de productos gluten free o excluyen de su dieta el gluten sin un real declarado diagnóstico médico. Este comportamiento en realidad es errado porque obviamente si una persona si sufre de celiaquía, absolutamente no puede consumir alimentos que contengan gluten. Por lo tanto, tendrá que sustituirlos con otros productos que naturalmente no contienen gluten o bien con subrogados con productos gluten free que van a imitar la estructura, el carácter, las características organolépticas que lo contienen. Por ejemplo, fideos, pasta gluten free o pan gluten free, las pastas hechas con cereal, con arroz. Si una persona no es celíaca y no tiene otras alergias respecto del trigo, el gluten no hace mal, se puede perfectamente comer. Digamos que son convicciones que no necesariamente tienen un fundamento científico. Entonces, si una persona es celíaca, el gluten seguramente le hará mal y no lo puede absolutamente comer. En cambio, no existe un diagnóstico declarado de celiaquía, el gluten no produce absolutamente ningún daño al organismo. De hecho, si consideramos la pirámide alimenticia, podemos notar que pan, pasta, fideos, es decir, productos típicamente que contienen gluten, no digo que se encuentran en la base, porque en la base están la fruta y la verdura, pero de todas maneras están en el segundo lugar por abundancia. Están en el segundo lugar como adquisición que tendremos que tener cotidianamente. Entonces, excluir cotidianamente fideos y pan sin una real indicación médica es un error, porque vamos a desequilibrar notablemente la pirámide alimenticia. De hecho, el pan, sobre todo los fideos, la pasta, están en la base de la dieta mediterránea, que, que es reconocida como ser una de las dietas desde el punto de vista nutricional buena, benéfica para la salud. Además, otro punto importante es el diagnóstico de celiaquía. El diagnóstico de celiaquía tiene que hacerlo el médico, posiblemente un médico gastroenterólogo. No es suficiente notar que después de haber comido una pizza estamos más hinchados y por lo tanto uno piensa inmediatamente es el gluten que me hizo mal. A lo mejor simplemente es los condimentos o todo lo que le agregamos a la pizza, que son difíciles de digerir. Si uno nota tener problemas a continuación del consumo de gluten, es importante que se dirija al médico, pero el diagnóstico de celiaquía debe ser precisamente hecho por un médico, posiblemente por un gastroenterólogo. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de análisis de sangre en los cuales se van a buscar los anticuerpos típicos de la condición de celiaquía. O bien, mejor todavía, el método oficial es el gold standard, es la glucemia intestinal, donde se toman muestras de tejido intestinal, los epitelios intestinales, y se buscan los daños típicos de la enfermedad de celiaquía.
Y estos son los métodos oficiales para descubrir si se es celíaco. Generalmente no vale el autodiagnóstico, ¿eh? Uno puede notar problemas, pero se tiene que dirigir al médico. De hecho, el gluten es importante, sobre todo a nivel y tecnológico para los productos alimenticios. Muchos serán tecnólogos alimenticios, entonces como ustedes habrán estudiado o están estudiando, la importancia del retículo glutínico para determinar la calidad de los productos a base de trigo, porque el gluten forma un retículo tridimensional que es fundamental para la reología del producto. Por ejemplo, es importante para retener el almidón durante la cocción o es importante para retener los gases en los productos que leudan. Sin el gluten, el pan no leuda porque el gas saldría, no sería retenido y por lo tanto tendríamos un pan muy compacto que no leuda. Entonces la pasta también no estaría al dente porque durante la cocción el almidón tendería a salir y a dispersarse de manera mucho mayor en el agua de cocción. Por lo tanto, el gluten es fundamental para la estructura de los productos alimenticios a base de trigo. En los productos sin gluten, en los productos gluten free, esta acción del retículo glutínico tiene que ser sustituida por algo distinto, porque sin gluten el pan no se hace. Y entonces esta otra cosa son aditivos, uno de los más famosos es el hidróxido propil celulosa que va a animar de alguna manera la estructura glutínica o bien para hacer el producto mejor al paladar, se agregan más grasas o agentes gelificantes o espesantes. Es decir, no necesariamente un producto gluten free es un producto más sano respecto a su análogo que contiene gluten. Muchas veces son productos muy procesados porque necesitan muchos tratamientos tecnológicos para obtener un producto con características sensoriales similares a las del pan o de los fideos o pasta con gluten. De hecho, con frecuencia quien sigue una dieta sin gluten tiene una alimentación desequilibrada porque tiende a consumir una cantidad superior de grasas o de otras sustancias en detrimento de nutrientes saludables, de una alimentación más balanceada desde el punto de vista nutricional. De hecho, no siempre free es mejor. Estamos asistiendo a una variedad de productos sin gluten, sin lactosa, sin organismos genéticamente modificados, sin huevo, sin azúcar, sin el maní, porque para las personas alérgicas, pero no siempre un alimento sin su componente es mejor del alimento estándar, completo. Es decir, el producto gluten free va bien si somos intolerantes al gluten. El producto sin lactosa va bien para si no somos capaces de digerir la lactosa porque lo sufrimos, somos intolerantes, pero si no existe una razón para excluirlos de la dieta. Y lo mismo sucede para algunos alergenos como el huevo o el azúcar o el maní. No existe, no hay por qué excluirlos de la dieta si no somos alérgicos. Y sin azúcares, es cierto que un exceso de azúcares hace mal desde el punto de vista dietético, pero en su justa cantidad dentro de una dieta balanceada, no hay que demonizarlos. También porque con frecuencia estos productos free
free de algo, o productos light con pocas calorías, o productos sin algo, a veces pueden inducir en el consumidor un falso sentido de seguridad que hace pensar, ah, bueno, esto no tiene azúcar, bueno, puedo comer más. Por lo tanto, en realidad, al final, la absorción de muchas otras sustancias es más elevada respecto del producto estándar que tiene azúcar. Si, por ejemplo, es un producto light, con menos calorías, se puede inducir a la convicción de que dado que es light, hace bien, es poco calórico y entonces después uno consume una cantidad mayor. Entonces va a hacer tornar vanos los efectos de consumir algo que tiene menos calorías. Por ejemplo, en esta slide les, les recuerdo un estudio científico hecho por un grupo de nutricionistas de la Universidad de Parma que han tomado en consideración distintos productos alimenticios gluten free y los han comparado con los correspondientes productos que contienen gluten y los resultados han mostrado que generalmente los productos panificados gluten free tenían una calidad nutricional inferior respecto al producto panificado estándar. Por lo tanto, en consecuencia, esto no justifica el consumo de productos gluten free por parte de sujetos que no tienen una efectiva necesidad médica. Es decir, si uno no es celíaco, no existe ninguna razón por la cual deba consumir un producto gluten free. Después, si lo quiere hacer por motivos hedonísticos, ok, pero no existe una razón médica. Hecha esta primera introducción, lo que vamos a ver hoy es estudiar cómo se hace a identificar y cuantificar los péptidos, es decir, la porción de porciones que se generan durante la digestión y que están involucrados, que afectan en la celiaquía. Esto es importante porque nos puede ayudar a estudiar cuáles son los factores que influyen en la inmunogenicidad del gluten. Entonces, por ejemplo, el contenido de secuencias reconocidas por el sistema inmunológico en los sujetos celíacos y sus remarcos celíacos, porque si no, el gluten no es reconocido para el organismo como una amenaza. No existe ninguna reacción inmunitaria. Otro argumento del que vamos a hablar hoy es la inflamación intestinal, siempre vinculada, ligada a algunos componentes proteicos del trigo, que en este caso no son el gluten, sino que son una particular clase de proteínas que son los inhibidores de la tripsina y de la alfa-amilasa. Y en este caso vamos a evaluar los factores que van a influir y van a influenciar el contenido. Y al final de esto vamos a llegar a algunas conclusiones. Veremos algunas conclusiones. Las reacciones entonces adversas al trigo pueden ser de distinto tipo. Y remarco una vez más que no todas las personas las manifiestan, sino que solamente las personas que sufren de celiaquía o de alergias. Entonces, seguramente cuando pensamos en las proteínas del trigo, la patología que enseguida nos viene en mente es la celiaquía.
La celiaquía es una patología que se desarrolla en individuos que lo sufren frente al gluten, tienen esta aversión al gluten. Y, y es una enteropatía autoinmune donde se da la producción de anticuerpos, pero no los IgE. Reacciones que en cambio son IgE mediatas son las alergias. Existe también la alergia propiamente dicha al trigo, que es una reacción inmunológica mediada por inmunoglobulinas y que se verifica en sujetos que son alérgicos al trigo. Y a diferencia de la celiaquía, que está dirigida hacia las proteínas del gluten, la alergia al trigo puede ser dada también por proteínas que no forman parte del gluten. Puede estar dada por inhibidores o de la alfamilasa, es decir, por otras clases de proteínas que no son necesariamente el gluten. Además, en los últimos años se está hablando mucho de sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, esta patología que está bajo estudio aún hoy se verifica en algunos sujetos que manifiestan reacciones adversas luego del consumo de gluten, pero que no son celíacos. Entonces, siempre es una sensibilidad al gluten, pero sigue mecanismos no todavía aclarados, pero que no son los mismos mecanismos de la celiaquía. Análogamente, existe también una sensibilidad al trigo no celíaca. Entonces, una sensibilidad hacia algunas proteínas del trigo que no son el gluten y cuyos mecanismos no siguen aquellos típicos de la celiaquía. Entonces, comenzando por la celiaquía es una enteropatía autoinmune, entonces se desarrollan anticuerpos dirigidos contra nuestro mismo organismo, por ejemplo, anticuerpos antitransmutasa, y para la celiaquía es necesaria una predisposición genética, o bien es necesario que el sujeto celíaco presente dos particulares genes, el LH2 o el LH2. Estos genes están presentes en un 25-30% de la población. Si no se tienen estos genes, seguramente no seremos nunca celíacos, porque no es posible desde un punto genético, porque faltan los genes responsables de la celiaquía. Además, de la predisposición genética, es necesario también la exposición al gluten. Entonces, la exposición a proteínas del trigo, de la cebada o del centeno. En realidad, por suerte, no todas las personas que tienen la predisposición genética desarrollan luego la enfermedad, que golpea, afortunadamente, solo, entre comillas, porque tampoco es tan pequeño, el 1% de la población. Entonces, como les decía, el diagnóstico de celiaquía se hace a través de un análisis de sangre en el cual se van a buscar los anticuerpos típicos de la reacción inmunológica del sujeto celíaco. Entonces, anticuerpos antipéptidos mediatos de la dieta.
Además, es muy útil, es decir, que desde el punto de vista médico es la cosa mejor hacer la biopsia abdominal o bien se van a extraer pequeñas muestras de epitelio y se verifica si efectivamente existe un daño intestinal que es medido sobre una escala de 1 a 3, en donde 1 es el daño menor, 3 es el daño mayor y esta escala se llama escala de Marsh, donde cuando el epitelio está más dañado, peor es la situación del celíaco, porque tener un epitelio intestinal dañado lleva a fenómenos de mala absorción, mala nutrición y problemas intestinales. En este, la única, por el momento, la única terapia disponible para los sujetos celíacos, la eliminación definitiva del gluten de la dieta. Entonces, una eliminación permanente del gluten. En la slide que traje, existe el mecanismo de acción de los péptidos del gluten en los sujetos celíacos. Entonces, cuando las personas consumen productos a base de trigo, en general el gluten no se digiere completamente porque el gluten tiene una composición aminoácida bastante particular. Tiene un alto contenido de un aminoácido que tiene una cadena lateral cíclica, entonces que ocupa mucho espacio y tiende a impedir el ataque por parte de las enzimas digestivas. Entonces hace de las proteínas del gluten poco digeribles. Esto hace que a nivel intestinal el gluten no sea completamente dividido en aminoácidos libres o oligopéptidos péptidos cortos, pero se generan péptidos de mayor peso molecular. Estos péptidos logran pasar el epitelio intestinal, entonces pasan a la lámina propia y aquí en la lámina propia son donde se quita el almidón. Durante esta reacción de amonición, los residuos de glutamina se tornan residuos de la glutamina. Les recuerdo que es uno de los aminoácidos más abundantes del gluten. Entonces, el péptido se torna cargado, es reconocido por las células que presentan el antígeno. Para ser reconocidos, esta célula que presenta el antígeno tiene que tener en la superficie Sì, certamente, da dove? Ok, sì, sì, no, ok, assolutamente, sì, sì, sì. Allora, nel glutine Entonces, en el gluten hay un abundante contenido de glutamina. Este aminoácido en la lámina propia a nivel entonces del intestino se le quita el amidón por una enzima que se llama transglutaminasa y por lo tanto de glutamina se torna un aminoácido que está cargado negativamente. A este punto, el péptido donde se le quita el amidón es reconocido por la célula que es representante del antígeno, pero no por todas las células que presentan el antígeno.
solamente da quelle por che hanno aquellas que tienen en la superficie l'eterodimero el heterodimo LH2, che sono quelli que son che aquellos parlavo prima. de los cuales yo les Se non hablaba c'è antes. Si no questo existe eterodimero, non este può heterodimo, riconoscimento no se di puede cellular. dar el reconocimiento, entonces el sujeto no es celíaco. Este Chiamato complejo complesso di llamado istocompatibilità complejo de va ad histocompatibilidad attivare va a i activar linfociti T. los linfocitos. Questi linfociti Estos, T estos linfocitos innestano T una serie arrancan di una reazioni serie de crostacee reacciones en che cascada portano que a un llevan a danneggiamento un daño dell'epitelio del intestinale. epitelio intestinal. Quindi Entonces, portano ad llevan apoptose delle cellule a la muerte de e las células, il risultato y el resultado macroscopico è macroscópico che es nell'epitelio que en del el soggetto epitelio del celíaco sujeto si ha celíaco un se appiattimento tiene dei un villi intestinali achatamiento de los vilos intestinales e y un'iperplasia una delle cripte. hiperplasia de las Quindi criptas. una Entonces completa hay una completa distruzione della destrucción struttura de la dell'epitelio estructura del intestinale epitelio intestinal, che porta a que fenomeni di lleva a fenómenos de mala absorción, malnutrizione, mala nutrición, por lo tanto, carenza di alcuni carencia nutrienti, de ad algunos esempio nutrientes. Por ejemplo, uno degli effetti tipici uno de della los efectos celiachia típicos de possono la essere celiaquía dovuti puede ser la anemia debido a una escasa absorción del hierro. Inoltre si Además, rende se tiene l'induzione también la della inducción produzione de la di producción anticorpi de anticuerpos, sia contro i sea peptidi del contra los glutine, péptidos del ma gluten, anche pero también contro contra l'epitelio el intestinale stesso. epitelio Per questo intestinal si mismo, y parla di por esto que se habla enteropatía de autoimmune. enteropatía autoinmune. Tutto questo complesso Todo meccanismo este è mecanismo scatenato complejo se nei soggetti desencadena en los celíaci sujetos celíacos dal glutine. por Il el glutine gluten. El gluten è una es una proteina che proteína serve que alla sirve pianta, al a la trigo, planta, al per trigo, immagazzinare l'azoto para che almacenar servirà nitrógeno que servirá successivamente después alla sucesivamente a la germinazione. planta para germinar. Il glutine El gluten costituisce constituye dal 6 al del 6 al 13% del peso 13% del della peso cariosside di de la frutta cariópsida de trigo, ed è y composto está da due compuesto por categorie dos di proteine: categorías de proteínas: le gliadine, la gliadina, che sono que proteine son monomeriche, proteínas monoméricas, quindi a peso y molecolare entonces a più peso basso, molecular e más bajo, le glutenine, y che las sono gluterinas, que polimeriche e a son peso poliméricas molecolare y più con alto. peso molecular E más il alto. rapporto Y la è circa relación di es 1 de a 2. aproximadamente de uno Quindi a una 2. parte di Entonces, gliadine una e parte una de parte di gliadinas y proteine. una Però parte questo de può variare gluteínas. molto a Pero seconda esto della puede variar varietà según la del trigo che variedad si de utilizza. el trigo que considera. A loro volta, A le su vez, gliadine las gliadinas possono essere pueden suddivise in ser diverse categorie subdivididas en in distintas base alla categorías mobilità en base a la elettroforetica, movilidad quindi alfa, electroforética, gamma e entonces omega alfa, glutine, gamma y e omega. invece le Y en glutamine cambio, possono las essere glutaminas suddivise pueden ser in glutenine subdivididas basse en gluterinas de bajo e peso glutenine di molecular alto y peso aquellas molecolare. de alto peso molecular. Le caratteristiche Las del características glutine del gluten sono soprattutto son l'avere sobre un alto todo el contenuto tener un alto di prolina contenido de e prolina glutamina, y glutamina, motivo per cui spesso motivo por el esse cual con sono frecuencia estas acronimate proteínas se llaman proprio, también proprio prolaminas, dall'unione dei termini justamente de la unión e glutamina. de los dos términos. Inoltre hanno un Además, valore nutritivo tienen un valor decisamente basso. nutritivo decididamente Se bajo. Si consideriamo il consideramos valore el del valor Protein Digestion de Corrected Amino Acid Score, quindi un valore che dà un valor que sia está dall'indice dado, ya sea della por la proteina digeribilidad de la proteína, che dalla sua de composizione su in aminoacidi composición en sintetati, questo aminoácidos, valore
Este valor puede ir de 0 a 1 y el valor del gluten es de 0,25, entonces es verdaderamente muy bajo. Esto porque el gluten es falto, carece del aminoácido sí, la lisina diventa. Sì, la lisina è l'amminoacido limitante del frumento. entonces carece del aminoácido lisina, pero no obstante su escaso valor nutritivo, el gluten tiene un importantísimo valor tecnológico porque es responsable de las propiedades viscoelásticas de la masa cuando nosotros vamos a hacer la pasta o los productos panificados. Y además es el que forma un retículo que puede retener en su interior el almidón o los gases que se forman durante la fermentación. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, es fundamental para la producción de pan, pasta, fideos o productos panificados. Las proteínas del gluten, pero no son todas iguales, es decir, no existe una sola proteína del gluten. En realidad existen muchos tipos de diadinas y de glutaminas. Son todas proteínas muy parecidas, similares, pero donde cambia algún aminoácido de tanto en tanto. Entonces, la estructura general de la proteína y su función permanece igual, pero la secuencia de aminoácidos puede tener algunas variaciones. Y se calcula que en una sola variedad de trigo existan, por ejemplo, más de 40 distintas secuencias de gliadina. Esta variabilidad es un parámetro muy importante sobre el cual podemos jugar, sobre el cual podemos ver para tratar de disminuir el contenido de epítopos del gluten para tratar de disminuir el impacto inmunogénico del gluten. Porque de hecho no es toda la proteína que desencadena la respuesta inmunológica, sino que solamente son pequeñas porciones de proteína que evidenciado esquemáticamente en azul, que efectivamente son reconocidas por el sistema inmunológico. Estas pequeñas porciones de proteína que son reconocidas por el sistema inmunológico se llaman epítopos. Entonces, si yo voy a cambiar la composición en aminoácidos de la proteína, puedo tener un distinto contenido de epítopos. Podré tener algunas proteínas que tienen más epítopos, otras que tienen menos. Entonces, obviamente, el objetivo es seleccionar aquellas que tienen menos. Entonces, dijimos que para tener celiaquía es absolutamente necesario tener la predisposición genética. Si no se está predispuesto genéticamente, no seremos celíacos, pero también si tenemos la predisposición, no está dicho que uno se vuelva celíaco. Por suerte, solo el 1% de la población es golpeada o sufre celiaquía. Entonces, al día de hoy, no se entendió todavía cuáles son los interruptores, los switch que hacen pasar a un sujeto genéticamente predispuesto por una condición de tolerancia a una condición de celiaquía. No está todavía, no está claro qué es lo que hace volver celíaco a un sujeto predispuesto.
Se hicieron distintas hipótesis por la comunidad científica. Por ejemplo, se hizo la hipótesis de que pueda tener una influencia la cantidad del gluten que es consumido por la dieta. Se notó que introducir masivas cantidades de gluten en los niños recién nacidos, los muy pequeños, sobre todo en ausencia de leche materna, puede correrse el riesgo de celiaquía. Se vio que el amamantamiento tiene un rol protectivo respecto de la celiaquía. O bien, otras hipótesis que se han hecho están ligadas a aspectos más tecnológicos, por ejemplo, al tipo y la duración de la fermentación. Si nosotros hacemos una fermentación con solo levadura de cerveza por algunas horas, su impacto sobre el gluten será muy distinto respecto a aquel que puede tener una levadura madre donde la fermentación dura más tiempo y donde están presentes, por ejemplo, las bacterias lácteas. Además, también se hizo la hipótesis de que el desarrollo de la celiaquía pueda estar vinculado a otros factores, como por ejemplo, cambio de la microflora intestinal o a otras condiciones de estrés a nivel intestinal. He evidenciado las dos primeras posibilidades porque estos son factores sobre los cuales nosotros podremos actuar para tratar de reducir la incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, respecto a lo que se refiere a la cantidad y calidad del gluten, hemos visto antes que hay una alta variabilidad en la secuencia de aminoácidos de las proteínas del gluten. Entonces, por lo tanto, distintas secuencias pueden tener un distinto contenido de epítopos. Esto pondría las bases para hacer una selección de variedades de trigo que tengan buenas propiedades reológicas, porque de todas maneras contienen gluten, pero que tengan un contenido reducido de epítopos y por lo tanto expongan al sistema inmunológico de un sujeto con predisposición, pero no a un celíaco, a una solicitación menor respecto a las variedades tradicionales. Esta reducción de la exposición podría potencialmente llevar a una reducción de la incidencia de la enfermedad. Además de la selección de la variedad, se puede también actuar a nivel tecnológico, por ejemplo, seleccionando procesos productivos para el pan o para los fideos que minimicen la producción de péptidos inmunogénicos y entonces vayan a solicitar en medida menor el sistema inmunológico de los sujetos con predisposición. Entonces, desde el punto de vista experimental, para estudiar las distintas variedades de trigo, no se pueden hacer, obviamente, experimentaciones directamente sobre los seres humanos. Primero se hace un screening en el laboratorio. Por ejemplo, tomando distintos tipos de variedades de trigo, sometiéndolas a digestión gastrointestinal simulada, es decir, durante la digestión el gluten es cortado por las enzimas digestivas en péptidos más cortos y estos
son identificados y cuantificados con técnicas de cromatografía líquida asociada a espectrometría de masa. Entonces, sustancialmente, durante la digestión in vitro, vamos a ver qué sucede en nuestro tracto gastrointestinal. Vamos a cortar la proteína en péptidos más cortos. Y estos péptidos son analizados con cronomatografía líquida con la espectrometría de masa. Lo que obtenemos es un cromatograma en el cual en la primera parte tenemos las señales que se refieren a los péptidos y en la última parte tenemos las señales correspondientes a las sales biliares, que a nosotros no nos interesan. A nosotros nos interesan los péptidos porque gracias a la espectrometría de masa es posible identificar estos péptidos. Entonces, saber exactamente su secuencia de aminoácidos. Bajo cada uno de los picos existen uno o más péptidos que van a ser identificados y por lo tanto es una mezcla muy compleja y en el medio de esta mezcla muy compleja vamos a identificar aquellos péptidos que contienen secuencias conocidas por ser estimulantes para inducir la celiaquía. Entonces, se tomarán nuestras harinas de trigo o nuestros productos que contienen gluten y son sometidos a fase oral utilizando saliva simulada, a una fase gástrica y a una fase duodenal en la cual estarán presentes las enzimas del páncreas y la bilis. Entonces, he preparado un pequeño video para mostrar cómo es una digestión inducida en laboratorio, una digestión in vitro. Entonces, se pone simplemente la muestra dentro de una probeta, luego se va a agregar la amilasa salival a la saliva. Después de esto se agrega la saliva simulada a la muestra. La enzima principal presente en la saliva es la amilasa salival. Entonces, se incuban brevemente las muestras a 37 grados para copiar la digestión. Al término de la fase salival existirá la fase gástrica en la cual vamos a utilizar la pepsina, que es la principal enzima a nivel del estómago, y el jugo gástrico simulado, que va a imitar la composición salina y el pH que está presente dentro de nuestro estómago. Entonces, agregamos este jugo gástrico simulado a las muestras. Después de esto, cerramos nuevamente las probetas, las agitamos para simular un poco la cuestión, el proceso gástrico, y se ponen a incubar durante 2 horas de manera de simular la digestión gástrica de las proteínas. Al término de las 2 horas, terminó la fase gástrica y se puede pasar a la fase intestinal, donde vamos a tener un jugo duodenal simulado que contiene todas las sales presentes en nuestro intestino, a la cual vamos a agregar bilis y
vamos a agregar también la pancreatina, que contiene las enzimas digestivas del páncreas, como tripsina, la elastasa, es decir, y todas las enzimas para, obviamente, además, la lipasa y amilasa. Entonces, agitamos nuestra muestra y también en este caso lo vamos a incubar a 37 grados. Entonces, se pone en la incubadora a 37 grados durante 2 horas de manera de simular la digestión intestinal duodenal. Cuando se finaliza, lo que se obtiene de la digestión in vitro es analizado con cromatografía líquida junto con espectrometría de masa y se va a obtener por cada muestra un cromatograma. Al inicio del cromatograma vamos a ver las señales correspondientes a los aminoácidos libres. Al final del cromatograma veremos las señales correspondientes a las sales biliares y lo que nos interesa es la parte central del cromatograma, donde están presentes los péptidos, porque las moléculas que van a desencadenar la respuesta celíaca son los péptidos y del gluten. Entonces, en medio a todo este complejo de señales, vamos a identificar y a cuantificar los péptidos no conocidos para estimular la respuesta inmunológica de los celíacos. Entonces, existen ya sea péptidos en grado de estimular la respuesta inmunológica adaptativa, como péptidos en grado de estimular la respuesta inmunológica innata. Y estos péptidos derivan principalmente de alfa y gamma. Gliadine. Gliadine. Alfa y gamma gliadina. Después de esto, estos péptidos son cuantificados utilizando un estándar marcado con un método que no les voy a explicar porque no es el objeto de este seminario de hoy. Y lo que importa es que se puede obtener la cantidad de cada péptido. Esto es importante porque de esta manera puedo estudiar el efecto de distintos factores potencialmente con el efecto inmunogénico del gluten, con el objetivo de individualizar, identificar aquellos que pueden disminuir el impacto inmunológico del gluten. Y de esta manera se pueden comparar fácilmente. Ustedes lo vieron por el video, no es, obviamente el análisis de los datos es un poco complejo, pero no requiere experimentación animal, no requiere experimentos muy complejos, y de esta manera puedo comparar entre sí distintos genotipos de trigo, es decir, distintas variedades. Puedo comparar distintos procesos productivos, puedo comparar distintas áreas de cultivo, distintos años de cultivos, y también evaluar el efecto del breeding, es decir, de la selección genética sobre las variedades de trigo. Entonces, respecto a el genotipo, hemos aplicado este método de digestión in vitro a 25 distintos genotipos de trigo duro. Y hemos visto que respecto a los péptidos involucrados, comprometidos en la respuesta inmunológica innata, no existen grandes diferencias, porque estos péptidos derivan
de la parte aminoterminal de la proteína, que es aquella más conservada, y por lo tanto, de consecuencia, no hay una gran variabilidad de los distintos genotipos. Al contrario, los péptidos que van a estimular la respuesta inmunológica adaptativa derivan de una reacción de las proteínas que tiene una variabilidad mucho más alta. De hecho, como pueden ver del gráfico, existen diferencias significativas entre los distintos genotipos. Hay genotipos que producen 6 veces menos péptidos inmunogénicos respecto a otras variedades. De consecuencia, se podrían seleccionar estas variedades de menor impacto para estimular de manera menor el sistema inmunológico de los sujetos genéticamente predispuestos. O bien, visto que desde algunos estudios parece que el periodo del destete es importante para determinar la tolerancia al gluten, se podría hacer baby food para disminuir, de pasar una tolerancia a una intolerancia, a una condición de celiaquía. Es decir, estudiar productos a propósito para personas genéticamente predispuestas, pero que aún no son celíacas y que esperemos no lo sean nunca. Del mismo modo, se puede evaluar el comportamiento de estos péptidos durante los procesos productivos de los alimentos. En este caso, traje el proceso productivo de la pasta, es decir, hemos efectuado la extracción in vitro sobre el trigo, sobre la sémola obtenida de la molienda, sobre la masa, después la extrusión, después el secado y después de la cocción de la pasta. Y hemos visto que en este caso, la producción de péptidos inmunogénicos se mantenía bastante constante durante el proceso productivo. En otros casos, en cambio, hemos visto que estos péptidos podían aumentar o disminuir según la variedad utilizada y del tipo de fermentación utilizada respecto del pan. Entonces, de esta manera se pueden seleccionar procesos productivos que lleven a tener la menor cantidad posible de péptidos inmunogénicos en el producto final. Además, se puede también evaluar el efecto del breeding. Por ejemplo, se está difundiendo el uso, por lo menos en Italia, no sé si esto también se da en Argentina, se está difundiendo muchísimo el uso de variedades de granos antiguos, es decir, de trigos donde genotipos que habían sido abandonados en el curso de los siglos, porque por ejemplo eran poco productivos, para redescubrirlos, por ejemplo, a valorizar algunas áreas rurales para crear un producto con valor agregado para el consumidor. El consumidor en general ve estos trigos antiguos como más saludables, como más ricos de fibras, de vitaminas, y también desde el punto de vista del gluten, nos hemos preguntado, ¿estos trigos antiguos son más o menos peligrosos, entre comillas, para lo que se refiere a la celiaquía? Al contrario de aquello que se puede creer, hemos visto que los genotipos
de las viejas variedades tienen el mismo nivel de inmunogenicidad, es decir, producen la misma cantidad de péptidos inmunogénicos de las variedades modernas. Es más, en muchos casos eran mucho más inmunogénicas las variedades antiguas respecto a aquellas modernas. Esto porque durante la selección de las variedades de trigo siempre se privilegió el almidón, siempre se seleccionaron variedades que produjeran mucho almidón. Y esto fue en detrimento de la cantidad de proteínas. Entonces, paradójicamente, en las variedades modernas hay menos proteínas respecto de aquellas antiguas. De todas maneras, existe una alta variabilidad entre las distintas variedades de trigo, pero no es una variabilidad ligada al factor antiguo o moderno. No necesariamente una variedad antigua es mejor de una moderna y viceversa. Es necesario comparar los genotipos. Por ejemplo, en este estudio hemos tomado 100 distintas variedades de trigo seleccionadas en el curso de todo el siglo XX, es decir, desde el inicio de 1900 hasta los años 2000, y hemos observado que no existen pruebas y que el breeding, la selección del trigo, hayan promovido el aumento de los péptidos que afectan la celiaquía. Hemos observado que variedades modernas tienen un contenido de péptidos inmunogénicos más bajo respecto a las variedades antiguas. Entonces, principalmente, vamos a genotipos de trigo que pueden producir menos péptidos inmunogénicos. Entonces, estas variedades podrían ser estudiadas o seleccionadas para producir productos. El ambiente, el medio ambiente también puede tener un impacto significativo. Por ejemplo, una mayor o menor cantidad de precipitaciones o un distinto tipo de fertilización. Todas estas prácticas tienen que ser estudiadas para minimizar la producción de estos péptidos y al mismo manera tendrían que ser identificados los procesos productivos dirigidos a minimizar la cantidad de péptidos inmunogénicos producidos por la digestión. Otro tipo de reacción adversa al trigo de la cual nos hemos ocupado en el grupo de investigación donde trabajo es la del asma del panificador, que al contrario de la celiaquía es una verdadera alergia que provoca una forma asmática, es una patología laboral que golpea del 4 al 10% de los panaderos en Europa. Los principales responsables del asma del panificador son los inhibidores de la tripsina y de la alfamilasa, que son proteínas de defensa de la planta que no forman parte del gluten. Los inhibidores de la tripsina y de la alfamilasa son inhibidores de enzimas digestivas que sirven a la planta para defenderse de los parásitos. Pero, además de su función biológica en la planta, estas proteínas son también capaces de activar la respuesta inmunológica en los sujetos alérgicos y además
estimulan la liberación de moléculas proinflamatorias en células, ya sea por pacientes celíacos que no, aquellos que no lo son, que en los últimos años se está estudiando su posible contribución, aporte en los mecanismos de la celiaquía, además de aquellos clásicos de la inflamación intestinal. Visto el rol de estos inhibidores de la tripsina y alfa-milasa en los procesos de inflamación alérgicos que tal vez también presentes en la celiaquía, se comenzó a hacer la hipótesis de un rol en la sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, de manera similar a lo que hicimos antes, vamos a hacer una hidrólisis enzimática de estas proteínas y vamos a cuantificar con cromatografía líquida asociada a la espectrometría de masa. También en este caso podemos estudiar el efecto del genotipo, del área de cultivo, de la estación de cultivo y del breeding. Respecto a lo que se refiere las diferencias entre distintas variedades de trigo, en este caso existen, pero son menos marcadas respecto a las proteínas del gluten. Al contrario, son muy evidentes las diferencias entre las distintas áreas de cultivo. Y esto es coherente con la función de defensa que tienen estas proteínas en la planta, porque distintas condiciones agronómicas o distintos factores climáticos pueden modificar la necesidad de la planta de defenderse y por consiguiente de expresar estas proteínas de defensa, en particular aquello que hemos observado que tendencialmente estas proteínas son menos abundantes en condiciones de aridez, en condiciones de calor, temperaturas altas y bajas precipitaciones. De hecho, si comparamos distintos cultivos en los años, cuando aumentan los milímetros, paralelamente aumenta el contenido de esta proteína. En este caso, también hemos evaluado distintas variedades de trigo seleccionadas a partir de 1900 hasta nuestros días y hemos notado que también en este caso no hubo ningún efecto del breeding, es decir, de la selección genética sobre la cantidad de estas proteínas. En cambio, parecen mucho más influenciadas por factores ambientales. Entonces, distintas variedades de trigo pueden tener un distinto contenido de estos inhibidores de tripsina y alfa-milasa. Pero en este caso, el efecto preponderante está dado por la localidad de cultivo, por ejemplo, de las precipitaciones, las temperaturas, es decir, por factores agronómicos. Entonces, para concluir esta presentación, podemos decir que la digestión in vitro asociada a la espectrometría de masa es una técnica muy útil para identificar y cuantificar moléculas responsables de distintas reacciones alérgicas al trigo, en las cuales las más conocidas seguramente es la celiaquía, pero existen también patologías menores como el asma del panadero o la inflamación intestinal. La cantidad de estas proteínas y péptidos puede depender de distintos factores, como por ejemplo el fenotipo, la estación, el año de cultivación, la región donde se cultiva
pero en todo caso parece que las prácticas de breeding, es decir, de selección genética, no han contribuido significativamente al aumento de estas proteínas. Obviamente agradezco a todos los miembros de investigadores que han contribuido a la obtención de estos resultados y estoy a disposición si ustedes tienen preguntas o alguna curiosidad. Ahora compartimos la pantalla con preguntas, Claudia. Sí. Ok. Glutine di avena in alimenti, dato che il kit R701 non identifica glutine di avena. Allora, in commercio ci sono... En el comercio hay muchos kits distintos para revelar el gluten en los alimentos. Lo que pude ver en mis investigaciones, una vez comparé distintos kits, eran 6, 7, 8 kits de distintos productores, monoclonales, que policlonales, directos, indirectos, y los resultados entre un kit y otro eran muy distintos. Entonces, seguramente hay que utilizar un kit distinto, puede llevar a resultados distintos. Este es un problema también bastante relevante. L'altra domanda dice: di che anno è la piramide nutrizionale che lei fa vedere? Sapevo che dalla FAO, OMS, non si raccomanda, se recomienda, cioè non si raccomanda usare questo formato per presentare i requisiti nutrizionali. Allora, la pirámide è di qualche anno fa. La pirámide es de hace unos años atrás, honestamente, pero digamos que el concepto que quería dar, aparte del concepto nutricional en sí mismo, es que eliminar el pan y la pasta de la dieta lleva a desequilibrios nutricionales, porque son componentes importantes de una dieta balanceada. Si los eliminados se desbalancea, se desequilibra. Seguramente me voy a ocupar de poner una pirámide más actualizada. Una persona che soffre del morbo della celiachia non risponde a una dieta gluten free. Esiste qualche strategia diversa per poter trattarlo? E quali sarebbero le cause perché non ci sia la risposta alla dieta gluten free? Ok, allora, qua devo allora, io non sono un medico, ok? Yo tengo que decir que yo no soy médica, estudié, seguramente hay personas que puedan darte una respuesta más segura y más válida. Según mi parecer, puede ser que si estos casos de celiaquía que no mejoran con la eliminación del gluten, se llaman formas recalcitrantes. Y puede ser deberse al hecho de que el sujeto es particularmente reactivo en respecto del gluten y por lo tanto puede ser que, por ejemplo, su sistema inmunológico haya sido estimulado tanto que no logra volver a las condiciones iniciales. Pero yo no soy médico, así que sobre esto no puedo dar una respuesta del todo válida, ¿no? C'è qualche evidenza disponibile sull'influenza dell'uso di agrochimici sulla presenza degli epitopi?
Che io sappia no, a meno che non ne sia uscita una No, salvo que haya salido algo, no. Sobre el tema de los abonos, no, con agroquímicos no he visto nada. No, la causa delle? de la malattie. Ah, allora, innanzitutto per la celiachia serve la Ante todo, siempre para la celiaquía se debe primero tiene que haber predisposición genética, si no, no hay enfermedad. Respecto a la exposición al gluten, si uno es celíaco declarado, ya no puede comer gluten durante toda su vida. Para quien potencialmente, para quien tiene la predisposición genética, pero no es celíaco, todavía no se ha comprendido qué es lo que hace desencadenar el resorte y se da la enfermedad. Hay distintas hipótesis, entre las cuales, por ejemplo, una masiva exposición al gluten durante el destete, pero la cantidad de péptidos que se generan varía según muchos factores. Existen muchas diferencias entre una variedad distinta de trigo. El genotipo es muy importante. Hay genotipos que producen menos péptidos. questi genotipi immunogenici, meno peptidi che causano la Menos péptidos inmunogénicos y por lo tanto estas variedades podrían ser seleccionadas para ser productos hipoinmunogénicos. También las condiciones de cultivo tienen un efecto. Es un fenómeno multifactorial. Hay muchas variables que hay que tener en consideración. L'altra persona dice: desidero conoscere la bibliografia che dimostra quanto lei ha detto rispetto al fatto che non ci sia differenza tra le varietà antiche di frumento e quelle moderne, e la risposta al morbo della celiachia. Questo si dice molto nel mezzo e si è trasformato in una verità senza evidenza. Riesci a ripetere? Non ho capito benissimo, scusa. Una è che dice che desidera conoscere la bibliografia che dimostra quanto lei ha detto rispetto al fatto che non ci sia differenza tra le varietà antiche di frumento e quelle moderne, e la risposta alla celiachia. Questo si dice, è molto diffuso, e si è anche trasformato in una verità senza evidenza. Sì, allora, un paio di articoli li ho pubblicati anche. Algunos artículos yo también los publiqué en una revista, y entonces si haces una investigación con mi nombre, tendrían que salir. Además, existe un estudioso que se llama Comunque sì. Casarda, K-A-S-A-R-D-A. también hay un estudioso que se llama Casarpa, con K, y se encuentran distintas cosas de literatura. Pero bueno, hacen mención a este estudioso, Casarpa, con K. Un processo enzimatico per eliminare il glutine in birre elaborate con orzo. Ok. Qual è la vera effettività di questi metodi? Allora, se l'idrolisi Si la enzimatica hidrólisis enzimática es tal por la cual los epípotos son destruidos, el método es eficaz, pero hay que destruir todos los epítopos. Digamos que la hidrólisis enzimática para eliminar, por ejemplo, también otros alergenos es un proceso muy estudiado. Sea la hidrólisis
inducida por el proceso, como otras que se dan naturalmente. Por ejemplo, algunos quesos estacionados son menos alergénicos, pierden carácter alérgico porque las proteínas son proteolizadas durante el periodo de estacionamiento. También depende de a qué proteínas es alérgico, pero sí, potencialmente, si destruís todos los epítopos, perdés el reconocimiento. Esistono oggi ricerche in Italia che comprendono modifiche genetiche alla pianta di frumento per inibire l'azione delle proteine del glutine che provocano il morbo della celiachia? Non è vero che la gliadina non è vero, abbia maggiore influenza? Che la gliadina abbia maggiore influenza? Sono due domande. Sì, allora, per quanto riguarda le modifiche genetiche... Rispetto a las modificaciones genéticas, en Italia el GMM no están autorizados o son muy mal vistos por parte del consumidor. Y en realidad se podría modificar la secuencia de las gliadinas, por ejemplo, sustituyendo algunos aminoácidos. Existen estudios en literatura que evidencian cómo si se modifican algunos aminoácidos, cambia el reconocimiento por parte del sistema inmunológico. Es obvio que luego es necesario verificar que se mantengan también las propiedades reológicas de las proteínas del gluten, porque, por ejemplo, en proceso que citaba el colega antes, de hacer una hidrólisis enzimática, funciona desde el punto de vista de la destrucción de los epítopos, pero si voy a hidrolizar el gluten, este no tiene el efecto de retículo que me va a retener las burbujas de aire o el almidón gel. Entonces, siempre hay que evaluar el aspecto reológico y tecnológico, porque al final el alimento tiene que tener determinadas características organolépticas. Respecto a la influencia de gliadinas, proteínas del gluten, existen epítopos reconocidos en todas las gliadinas, entonces si alfa, gamma y omega, y bajo en nuestras pruebas de digestión gastrointestinal simulada, se vio que la mayor parte de péptidos derivan de las gliadinas porque estas son más pequeñas, más solubles y por lo tanto probablemente son atacadas mejor por las enzimas. Beh, l'ultima domanda dice se oggigiorno esistono frumenti modificati nelle loro proteine allergeniche o produttrici del morbo della celiachia che si utilizzano nella elaborazione di alimenti. Allora, in Italia no. En Italia no. Sé que existen algunas enzimas que se llaman Prolil endopeptidasi. Existen prolil que van a cortar el gluten, pero son coadyuvantes de la digestión, no se refieren a la proteína en sí. Es decir, no son a nivel del trigo, o existen procesos a nivel del tratamiento tecnológico del proceso productivo. Esas fueron todas las preguntas, Claudia. Ahí está el profesor Antoniazzi. Gracias. Grazie.
che tiene Professore, ci vediamo la prossima volta. Giovedì. Buongiorno, buongiorno professore, se ci sente? Ah, ecco, adesso ci sente, bene, bene. Ha di nuovo il microfono chiuso. Cerco di Adesso, aprirlo. ok. Allora, niente, io personalmente ringrazio la professoressa. Personalmente agradezco a la profesora Prandi que nos ilustró esta temática que es muy actual y que seguramente aclaró muchos, pero no siempre estamos informados y formados, capacitados. Con esto seguramente le agradezco y cedo la palabra al profesor Antoniazzi. Y él nos despide. No tengo nada que agregar. Me causó placer esta confirmación nuevamente de una verdad que no es ciertamente con los últimos hallazgos genéticos que empeoró la situación, como mucha gente piensa, que los trigos antiguos sean la solución. La solución lamentablemente todavía no se ha encontrado. Yo también he participado en procesos para quitar totalmente los epítopos y no dar más síntomas para quien tenía celiaquía, pero con tratamientos de fermentación muy largos, con tratamientos enzimáticos contemporáneos, y luego claramente las propiedades reológicas del producto terminado no eran exactamente aquellas anteriores. Entonces tenemos todavía mucho para estudiar. Tenemos la harina de trigo, tenemos que responder que no se la tenemos que dar a los celíacos. Muchas gracias. Gracias a Bárbara, que aclaró muy bien y de manera muy simple ha explicado a todos qué es la celiaquía y dónde está el estado de la investigación actual. Muchas gracias a todos. En 2 semanas nos vamos a volver a ver y vamos a hablar de nuevos temas tecnológicos. ¿Ok? Muchas gracias y hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Saludos a todos.